A todos ustedes. Hoy continuamos con este ciclo de conferencias auspiciado por el Colegio Nacional e intitulado Escultura Monumental Mexica, y de acuerdo con nuestro programa, hoy jueves 15 está dedicado a la diosa lunar Coyolxauhqui, conferencia que impartirá Eduardo Matos Moctezuma. Antes de que él comience con su exposición, yo quería pues presentarlo. Él no requiere obviamente de ninguna presentación. Sin embargo, quería compartir con ustedes un muy breve texto que escribí hace tiempo y que narra una anécdota muy sabrosa en torno a Eduardo, ¿no? Entonces comienzo con la lectura de este texto. El 30 de octubre de 1988 se dieron cita en la bellísima localidad italiana de Ravello las máximas luminarias de la arqueología romana y la historia del arte grecolatino. Estaban presentes, entre muchos otros, Luisa Franchi, Christopher Paslow, Elizabeth Chevalier y Richard Brilliant, quienes se habían reunido ahí para celebrar los 250 años del inicio de las excavaciones en las ruinas de Herculano y con ello del comienzo de la arqueología italiana. Tras las emotivas palabras inaugurales de Tony Hackens, el entonces vicepresidente del programa de arqueología de la Comunidad Europea, y en medio de una gran expectación, se apagaron las luces para que comenzara la conferencia inaugural. El orador invitado especialmente para esta ocasión, sin embargo, no se refirió a Carlo di Borbone, inolvidable soberano de las dos Sicilias, ni a la encomienda que éste hiciera en 1738 al ingeniero español Roque Joaquín de Alcubierre para desenterrar los antiguos mármoles que se encontraban bajo el palacio de Portici. No se pronunció tampoco una sola palabra acerca de Herculano, ni sobre la manera en que esta ciudad pereció sepultada por los lodos del Vesubio. Lejos de ello, el orador narró con todo detalle el hallazgo inesperado de la escultura de una diosa lunar llamada Coyolxauhqui y de la manera en que 10 años antes, en 1978, él y su equipo habían comenzado a exhumar con todo cuidado el templo mayor de Tenochtitlan. El orador, ustedes lo habrán adivinado, era Eduardo Matos Moctezuma, quien con gran conocimiento habló de las pasadas glorias de otros Moctezumas. Algunos se preguntarán la razón de este extraño privilegio. ¿Qué hacía un mexicano abriendo los festejos del nacimiento de la arqueología italiana y del surgimiento mismo de nuestra disciplina en su sentido moderno? La respuesta parece obvia. La trascendencia de los trabajos de recuperación del recinto sagrado Tenochca y la resultante revolución del conocimiento sobre la civilización mexica bien ameritaban tal distinción. Más allá de lo anecdótico, sin embargo, podemos afirmar que lo sucedido hace 25 años en Ravello demuestra el alcance e impacto del legado de Eduardo Matos Moctezuma. Como es bien sabido, Eduardo es profesor emérito del Instituto Nacional de Antropología e Historia, emérito de la Nación en tanto miembro del Colegio Nacional, así como coordinador general del proyecto Templo Mayor y del programa de Arqueología Urbana. En forma sorprendente, todas estas ocupaciones no le han quitado tiempo a Eduardo para incursionar en espacios atípicos en nuestro medio. Él ha sido editor de suplementos culturales en la prensa escrita, contó con su propio espacio radiofónico, fue conductor de la televisión educativa y lo sigue siendo, y tuvo la curiosidad de incursionar, sin ser muy aclamado, debo confesarlo, en el cine, la ópera y la escultura monumental. Ante una vida tan productiva, los reconocimientos no se han hecho esperar. El profesor Matos ha sido merecedor de 3 condecoraciones del gobierno francés, una más que María Félix, 2 de los Estados Unidos, una del gobierno alemán, otra de Venezuela y un largo, muy largo, etcétera. En fin, si tuviéramos que caracterizar al Eduardo Matos Moctezuma de hoy, muy próximo a cumplir sus 73 diciembres, diríamos simple y llanamente que es un hombre orgulloso de su pasado, insatisfecho de su presente,
y idealista de su futuro. Estos tres elementos lo convierten en una persona jovial, inquieta, siempre llena de proyectos y, como alguien señaló aquí, en el rockstar de la arqueología mexicana. Con ustedes, Eduardo Matos. Bueno, primero pues mi agradecimiento a estas palabras de Leonardo, que además me recuerdan efectivamente aquel momento en una ciudad italiana bellísima como es Ravello, no menos bella que en la que está Marchetti, que aquí nos acompaña una vez más, especialista en sagún, investigador italiano, siguiendo esa vieja tradición italiana de, digamos, a la que tanto debe la historia y la arqueología mexicana. Así que, Marchetti, qué gusto que estés aquí otra vez. Bien, pues vamos a entrar en detalle. Primero, yo quiero comentarles que las dos exposiciones anteriores, la primera mía sobre la Piedra del Sol, la segunda de Leonardo sobre la Coatlicue, tan llenas ambas de vicisitudes, problemas, traídas y llevadas de aquellas piedras, ¿verdad? Correspondían, pues como ya lo oyeron y como ya lo saben, a hallazgos ocurridos hace más de 200 años, ¿no? 223 años. Entonces, para ello, pues tuvimos, claro, que acudir, no solo nosotros, como yo lo dije el primer día, la Piedra del Sol quizá es de las más estudiadas, han intervenido muchísimos investigadores en tratar de dar su parecer, su pensamiento acerca de estas piezas, igual que la Coatlicue y la de Tizoc, etcétera, ¿no? Entonces, no es que seamos los únicos, al contrario, por ser los últimos, pues tenemos que leernos todos los antecedentes de aquellas de aquellos decires, ya fuera a través de documentos escritos, de las fuentes mismas, la arqueología. O sea, que en pocas palabras, lo que quiero comentarles es que son hallazgos fortuitos, en algún momento dado aparecen por ciertas obras, etcétera, y pues hemos tratado de penetrar en ese mundo de hace 223, 222 años, ¿no? Ahora no, tanto la conferencia de hoy como la de mañana trata ya de trabajos que, aunque quizá algún hallazgo fue casual, como ahorita vamos a observar, sin embargo, ya contaban desde un principio con control arqueológico. Es decir, esto cambia la perspectiva. Entonces, estas dos ponencias, la de hoy y la de mañana, van a tratar precisamente de trabajos que ahora el arqueólogo ya pudo hacerse cargo de ellos para tratar de hacer un trabajo como lo exige la arqueología, la historia y demás, ¿no? Entonces, con ese breve preámbulo, comenzaré. Como diría algún libro, ¿verdad? Todo comenzó hace 100 años. Ay, ya se empezaron a apagar las luces. Bueno, y en efecto, miren, en realidad, quien primeramente detectó el templo mayor mexica fue un gran antropólogo mexicano, que fue don Manuel Gamio. Don Manuel Gamio, el próximo año se van a cumplir los 100 años, ¿verdad? En que él, en 1914, excavó, había quedado un predio libre, allí donde ahora sabemos que está el templo y demás, ¿verdad? Y él llevó adelante excavaciones en aquel predio. Y encontró allí lo que era precisamente la esquina sur-oeste de una de las etapas constructivas del Templo Mayor. Y para eso además
se basó en sus propios hallazgos. Había encontrado alguna almena, algunos vestigios, en fin. Y basado en aquello, él dice, aquí este es el templo mayor de los mexicas. Porque hasta entonces había discusión. Había quien pensaba, quizá como Leopoldo Batres, que estaba debajo de la catedral, otros lo ubicaban en otros hallazgos que se habían hecho aquí a un lado, en fin, no había una claridad del lugar en que se encontraba ese templo mayor. Ayer Leonardo mencionaba a un gran estudioso del mundo antiguo, como lo era Chavero, don Alfredo. Don Alfredo Chavero ya se comentó como, bueno, fue diputado, inclusive incursionó también en la ópera. Leonardo decía que yo había estado también en la ópera, pero en la cantina, la ópera, no. Sí, alguna vez anduve allí en un escenario con Turandot, pero vestido de chuleta ahumada. Bueno, el hecho es que, por ejemplo, este Chavero, y lo que viene a cuento, es que escribió una ópera que se llama Quetzalcóatl. No quiero imaginarme el horror que puede hacer aquella ópera, pero bueno, era muy inquieto. Él escribe prácticamente la parte prehispánica de México a través de los siglos, en fin, tiene toda una trayectoria. Pero una cosa interesante es que Alfredo Chavero precisamente dice en un momento dado, ¿no? Bueno, ¿para qué tanta preocupación de dónde estaba ubicado el Templo Mayor? Es muy sencillo, debe estar en el centro, en el cruce de lo que es la antigua calzada de Iztapalapa, la de Tlalpan, en fin, ¿verdad? La de Tacuba, ¿no? Aquí a un lado, ¿no? Y la del Tepeyac, o sea, allí en la confluencia, pues ahí debió estar el Templo Mayor, puesto que era la parte central de Tenochtitlan, ¿no? Y tenía razón ya desde esa época, ¿no? Efectivamente, allí era el lugar donde se entrecruzaban estas calles, ¿no? Estas avenidas, ¿no? Entonces, como ven, pues ya teníamos alguna información desde entonces. Otra más, en 1900, don Leopoldo Batres se encarga de hacer el rescate arqueológico atrás de la catedral, precisamente en esa extensión, digamos, tan importante, con motivo de que se estaba abriendo un drenaje de 2 metros de diámetro, y entonces él interviene en ese momento y empieza a obtener materiales, objetos y demás, los cuales publica en un libro que se llama Exploraciones en la calle de las Escalerillas, que inclusive se traduce al inglés. Pero don Leopoldo, por cierto, que a veces ha sido muy criticado, sin embargo, a él se debe algo muy interesante, que digamos, utiliza un sistema bidimensional para ubicar los objetos a lo largo de esos, digamos, de esa zanja, ¿verdad? ¿Y en qué consiste ese sistema bidimensional? Él presenta un plano en el cual mide la distancia desde un punto, como le llamamos los arqueólogos, un punto cero, hasta donde aparece el objeto, y su profundidad. O sea, tiene dos medidas para ir ubicando los objetos y nos da ese plano. Actualmente la arqueología utiliza otro criterio, que es el tridimensional, o sea, ubicar el objeto desde 3 perspectivas para que el objeto quede perfectamente ubicado en tiempo y espacio, ¿no? Pero lo interesante de don Leopoldo es que él no lo sabía en ese momento. Él creía que el Templo Mayor estaba en otro lugar, como dije, y él está encontrando ya parte de la fachada principal del Templo Mayor. Precisamente en esos 2 metros se encuentra una escalinata que ahora sabemos y se le ha asignado como la etapa 6 del Templo Mayor, ¿no? Él encuentra esto y sigue su trabajo atrás de catedral hasta la esquina con Brasil prácticamente, ¿no? Entonces, como ven, pues había ya una serie de antecedentes importantes para ir poco a poco, digamos, localizando dónde estaba ese edificio tan importante para el mexica, el Hueyteocalli, ¿no?
Las obras de Gamio, por cierto, que él excava, encuentra la serpiente, esa esquina sur-oeste y demás, sirve para que allí se establezca una pequeña zona arqueológica, ¿verdad? Con un pequeño museo también. Museo que no era arqueológico, curiosamente, era un museo etnográfico, ¿no? Se accedía por ese museo, se caminaba un pasillo y se podía bajar un poquito allí a recorrer aquellos muros, ¿verdad? Y este museo etnográfico lo que contenía era algunas representaciones de figuras escultóricas de Carmen de Antunes, una gran escultora, y tenía allí figuras ataviadas, en fin, algunas hechas como de cera, también con vestidos regionales, y en el interior, lo que sí era, vamos a llamarle arqueológico, si ustedes quieren, entre comillas, era la primer maqueta que Marquina, el arquitecto Ignacio Marquina, hace reconstruyendo el recinto ceremonial de México Tenochtitlan. O sea, Marquina, que era arquitecto, pero bueno, podemos considerarlo arqueólogo, ¿verdad? Va a buscar en las fuentes históricas, va a ir recuperando una información y basado en el dato que había dejado allí Manuel Gamio, ¿verdad? Esa esquina con la serpiente y demás, hace la reconstrucción del Templo Mayor y del gran recinto ceremonial, ¿no? Para ese momento era realmente impresionante lo que él nos estaba dando. Ya luego las excavaciones más recientes y todo, pues han ido viendo que hay otros edificios, que hay otros elementos y demás que quizá él no consideraba y no podía considerarlos porque las fuentes en que él se basaba ponían gran atención en el Templo Mayor, pero no así tanto en otros pequeños edificios, momostles, en fin, que había por ahí. Entonces, pues, en ese pequeño museo etnográfico, pues estaba depositada la maqueta inicial de Ignacio Marquina, misma que luego se va a reproducir en el Museo Nacional, una vez que se inaugura en 1964, ¿no? Entonces, pues, con todos estos preámbulos, llega el 21 de febrero de 1978, hace exactamente 35 años, ¿no? Resulta que obreros de la Compañía de Luz y Fuerza del centro estaban trabajando exactamente ahí en la esquina de Guatemala y Argentina. Y en un momento dado, además hay que aclarar que era el turno de la madrugada, ¿no? Entonces esta gente está trabajando ahí y de repente topan con algo duro que les impide avanzar. Y entonces, con las manos, me imagino, limpian aquello y se dan cuenta que está grabado, ¿no? Pero vean el mérito de esta gente. En lugar de agarrar y decir, oye, mira, ya tiene una piedra ahí, rómpela y vamos a conectar los cables y ya nos vamos, ¿verdad? Ya es el turno de la madrugada. No, detienen el trabajo y al día siguiente avisan a su ingeniero, el que los está dirigiendo, ¿verdad? Y finalmente va a dar aviso a Lina. Dice, oiga, parece que aquí ha salido una piedra, si tienen gente, pues manden a ver qué es, ¿no? Entonces, el departamento de salvamento, que en ese momento estaba a cargo de Ángel García Cub, un colega, ¿verdad?, manda a 2 pasantes de arqueología para que vayan a ver aquello, qué es, ¿no? Entonces van Raúl Martín Arana y va Rafael Domínguez. A Domínguez se le debe, por cierto, el primer dibujo que se hace de la diosa. Él lo elabora y fue publicado en el reporte que dan, que escriben estas personas acerca precisamente del rescate del monolito Coyolxauhqui, así se llama, ¿no? Y allí viene incluido ese primer dibujo que hizo Domínguez, ¿no? A partir de ese momento, entonces, Salvamento se hace cargo, ¿verdad?, de esa situación. Empiezan a excavar, ya luego vamos a ver algunas fotos, empiezan a excavar el monolito, las primeras ofrendas, en fin, se va poniendo atención en esto. Y por cierto, estas cosas curiosas que ocurren, un día se encuentran con que un carro, claro, se cerró
la calle. Acuérdense que la ley da mucho privilegio, la ley de 72, mucho privilegio al dato arqueológico, al monumento arqueológico, ¿verdad? Lo preserva más o menos bien. Entonces se había cerrado esta calle para llevar a cabo las excavaciones. Pues un carro que venía por la calle acá de Tacuba, pues atrás de la catedral, no se fija, era en la madrugada, yo creo que ya venía medio jarra el muchacho que venía ahí, y pega y se salta, ¿verdad? Coyolxauhqui estaba aquí abajo y el carro queda aquí, precisamente a punto de caerle encima a la piedra, ¿no? Esta pobre dama que, como veremos después, pues va a sufrir bastantes penalidades, la pobre Coyolxauhqui. Entonces, bueno, ya me imagino se llevan al borracho, lo que ustedes quieran, quitan el carro y demás. Pero son cosas curiosas porque años después, pero ahora por la parte posterior del Templo Mayor, otro borracho se mete y vuela 8 metros y cae, claro, ahí sí Coyolxauhqui estaba muy lejos, pero cae sobre parte de las ruinas, de la parte posterior digamos, de los vestigios que hay allí, ¿no? Curiosamente, las placas de los carros eran muy parecidas y los dos iban borrachos y a los dos los dejaron ir, ¿no? Estas cosas. Yo mandé de inmediato, creo que fue a Carlos González, nuestro actual director del Museo del Templo Mayor, a que fuera a la Procuraduría a levantar el acta y todo para ver si agarraban a aquel tipo, pero pues no se pudo hacer nada. Bueno, pero dentro de aquellas vicisitudes, el 20 de marzo es cuando vamos a empezar las excavaciones del Templo Mayor. Yo había programado 3 frentes de excavación, ¿verdad? Y en una de ellas estaba al frente Eduardo Contreras y Pilar Luna. Ellos dos tenían excavar la parte posterior del Templo Mayor en un gran estacionamiento que había ahí, ¿no? Luego estaba también Hortensia de Veganova, ¿verdad? Y Nacho Rodríguez, que iban a empezar por el ala norte, y yo con otros colaboradores que íbamos a atacar la fachada principal y el lado sur, ¿no? Para eso, claro, ya no les voy a hablar de la técnica arqueológica, porque bueno, hubo que cuadricular todo el área, tener los planos. En aquella época, imagínense, hace 35 años, todavía se usaba la plancheta y el teodolito. Yo veo que ahora mis colegas muy modernos usan ya otras cosas muy elaboradas, y me imagino que de una precisión muchísimo mayor, ¿verdad? Pero el hecho es que antes de que empezáramos pues aquel trabajo, había yo planteado 3 fases para el proyecto Templo Mayor. La primera fase, como pues se hace en cualquier investigación arqueológica, era recopilar toda la información que hubiera de las fuentes escritas por un lado y de la arqueología, lo que previamente se hubiera hecho en esta área, ¿no? Entonces, armado con estos 2 elementos, podíamos tener ya una idea más clara de lo que decían las fuentes, por ejemplo, Cortés, Bernal Díaz, que inclusive habían subido pues al edificio, ¿no? Y otras fuentes como Sagún, por ejemplo, que nos relataba el mito de Coyolxauhqui, Durán, en fin, todo esto, y los trabajos arqueológicos, como el de Batres que ya mencionamos, como el de Gamio que ya mencionamos, y algunos otros que se habían hecho aquí en los alrededores, ¿no? Entonces ya, como digo, armados con estos elementos y con estas, como he dicho, 2 fuentes del conocimiento, podríamos ahora sí, claro, enfrentar ya nuestra excavación, y nuestro universo de estudio fundamental era el Templo Mayor de Tenochtitlan, ¿no? Y entonces pues arrancamos con nuestro trabajo y en aquel primer año de 1978 pues íbamos con mucho cuidado avanzando para tratar de delimitar bien lo que era el templo, y con ciertas dudas, porque pese a lo dicho por Chavero, pese a lo dicho por don Manuel Gamio, pues había un dato
que yo diría casi incontrovertible, no solo por la ubicación, sino por lo que representaba, que era encontrar las dos escalinatas de acceso. El Templo Mayor, si algo lo caracteriza fundamentalmente, es que tiene dos escalinatas de acceso a su parte alta, dos adoratorios en la parte alta, y algunos otros elementos que se mencionaban también en las fuentes y demás. Entonces, en ese momento pudimos encontrar precisamente el arranque de la escalinata que nos faltaba, que era la del lado de Tlaloc. Recuerden que el templo está, ofrendado a Huitzilopochtli de un lado y a Tlaloc del otro, ¿no? Entonces, cuando encontré aquello con mis colaboradores y todo, pues realmente fue una emoción muy, muy grande poder constatar que efectivamente, ¿no?, Gamio tenía razón Chavero, y que ahora ya estaba el dato ahí, ya estaba la arqueología mostrándonos partes de estas dos escalinatas con sus grandes cabezas de serpiente, etcétera, ¿no? Y la Coyolxauhqui ubicada del lado de Huitzilopochtli, ¿no? Entonces, pues, como digo, este fue un momento muy, muy intenso, dado que lo que significaba, lo que denotaba para nosotros en esta parte del proceso. Desde luego empezaron a aparecer las ofrendas asociadas al edificio, ¿no? No eran ofrendas colocadas al azar en donde pudiera caer, sino que era en lugares muy bien predeterminados, obedeciendo, claro, al simbolismo del edificio mismo. Por ejemplo, la parte central de la unión de ambos edificios, de Tlaloc y Huitzilopochtli, pues era un lugar muy especial, y allí encontramos varias ofrendas. Inclusive recuerdo dos de ellas en pequeñas cajas con figurillas viendo hacia el sur. Ahorita vamos a ver por qué esa importancia sureña, ¿verdad? Cada una correspondiendo, digamos, a cada lado. Pero ofrendas muy, muy ricas. La 11, si mal no, antes me la sabía de memoria, pero ya... la 11 creo que también estaba ahí en el centro, pero también a mitad de las escaleras, a mitad, al centro de las escalinatas, también habían colocado ofrendas, ¿no? Y alrededor de Coyolxauhqui ya los compañeros de salvamento habían rescatado las 5 primeras ofrendas, ¿no? Y también en las esquinas, obviamente, en las 4 esquinas, y en las partes intermedias, en las fachadas norte y sur, ¿no? Allí también habían colocado ofrendas, y en los, digamos, en las partes intermedias posteriores del edificio. Digamos que eran lugares, aparte de otros, pero digamos que eran los más señalados, ¿verdad? Indicando allí, pues, bastantes cosas, ¿no? Lo primero que nos sorprendió fue la riqueza de estas ofrendas, ¿no? Había algunas, las 7 por ejemplo, que veía hacia el sur, era una ofrenda con una riqueza de, por ejemplo, biológica, ¿no?, de animales, un cocodrilo, peces, en fin, algo realmente sorprendente, ¿no? Y no eran tumbas, porque mucha gente a lo largo de estos años me pregunta, oiga, pero ¿eran tumbas estas? No, no, son ofrendamientos a las deidades, pero algo muy importante, que adentro de la ofrenda hay un lenguaje. O sea, no era que llegara el sacerdote, a ver, avienta una tortuga, y ahora echamos una jarra. No, hay un lenguaje tanto en lo vertical como en lo horizontal. Entonces, imagínense, iban apareciendo ofrendas con esta riqueza de contenido, pero con ese lenguaje que nos quería decir algo, ¿no? Y entonces dije, bueno, yo no me voy a soplar la investigación de todo esto, es muchísimo. Entonces dije, pero aquí anda un joven que se ve de muchas luces, que se conoce bien las fuentes y que ha estado trabajando desde los 14 años aquí, pues a le voy a indicar lo de la investigación de las ofrendas, y cayó. Y afortunadamente era Leonardo López Luján. Entonces hizo su tesis precisamente sobre la interpretación de las ofrendas, o sea, cómo se nos presentaba, qué características había, qué comunes denominadores aparecían
entre ellas, ¿verdad? Relacionando un lado y el otro del edificio, en fin. Entonces nos dio ese trabajo que pues fue bastante importante y finalmente también ya se publicó en inglés. Pero ese fue ya un paso muy significativo porque nos permitía ya también entender qué era todo ese mundo que estaba apareciendo allí. Ahora, recuerden otra cosa, que a través de la arqueología pues fuimos encontrando las diferentes etapas constructivas, siete etapas, ¿verdad? Contando entre ellas, ¿verdad? La primera, que es la que se menciona en las fuentes, ¿no? De cuando los mexicas llegan, se asientan en aquel islote donde los había enviado Tezosomoc de Azcapotzalco, que los tenía sometidos ahí, los manda allí y hacen un pequeño albergue en honor a su dios, ¿no? Primeramente se menciona solamente, digamos, aquel pequeño edificio hecho con materiales perecederos, con paja, en fin, en honor de Huitzilopochtli, que era su dios tutelar, el dios que los había venido guiando y demás, ¿no? ¿Ya? Entonces, se nos menciona así, y luego, arqueológicamente, hemos podido ver que quizá hay algunas evidencias atrás de lo que llamamos la etapa 2, ¿verdad? Hay ciertas evidencias de que pueda haber allí algo, pero la etapa 2 ya se nos presenta muy bien, o sea, ya es una etapa de los primeros tlatoanis mexicas, donde ya contamos con el chacmol a la entrada de Tlaloc, la piedra de sacrificios a la entrada de Huitzilopochtli, pintura mural en los aposentos. O sea, tuvimos la fortuna de que, como era un edificio todavía muy chico, ¿verdad?, encontrar los dos adoratorios de la parte alta, ¿no? Entonces, ese edificio, por ejemplo, no lo hemos excavado hacia abajo más que un cuerpo. Y yo siempre he comentado, cuando algunos de mis colegas en aquella época decían, oye, pero ¿por qué no lo excavamos todo? Primero, no porque teníamos que agotar el nivel freático, y sacar el agua para poder ir bajando trae consecuencias nefastas, ¿verdad? Desquebrajamiento, asentamiento de arcillas que se comprimen, etcétera, etcétera. Y les dije, no, siempre en una investigación arqueológica es prudente dejar un área sin excavar, para que en el futuro, ¿verdad?, lleguen arqueólogos dentro de 50 o 100 años con mucho mejores técnicas que las nuestras y puedan intervenir y decir, oye, mira, caray, el señor aquel pelón guapo, Matos, tenía razón, ¿verdad? O decir, no, fíjate que erró totalmente porque él creía que tal y tal, y sin embargo con nuestras nuevas técnicas estamos viendo tal y cual cosa, ¿no? Entonces siempre es bueno dejar un vestigio para nuestros colegas del futuro, ¿verdad? Como me dijeron el otro día, el Star Rock, yo ni sabía que era eso, yo no sabía si era halago o insulto. Ya luego me han aclarado que no sé qué es, que me parece que es bueno. Entonces, que en el futuro venga gente y que pueda excavar con mejores técnicas, ¿verdad? Y corroborar o desdecir lo que nosotros dijimos con nuestras técnicas, con nuestro conocimiento en un momento dado, ¿no? Bueno, entonces pues avanzábamos. Claro que en aquel momento era el boom, ¿no? Es decir, no, Templo Mayor. Entonces, diario teníamos a la prensa, hubo que reglamentarla y decirle, oigan, vengan los martes a la 1, ¿verdad?, para que se les muestre lo que se está haciendo. La televisión llegaba a diario, era impresionante, ¿no? Entonces, nosotros nos reuníamos y decíamos, bueno, es una lata, pero hay que aprovechar para dar a conocer que la arqueología no es nada más llegar con una pala y aventar tierra para atrás, ¿verdad?, sino que es una disciplina científica que tiene un rigor con el que hay que actuar, ¿no? Y lo hicimos así, y entonces veían, por ejemplo, nuestras ofrendas, para excavarlas, tardábamos 3 meses, 4 meses según la ofrenda, y a veces era 1 metro por 1 metro, pero había que ir registrando, llevando el control, en fin, recuperando cada cosa. Teníamos un equipo de restauradores para que vieran, estaban junto, hombro a hombro con el arqueólogo, para que vieran en qué condición venía el objeto, ¿verdad?
estaba saliendo mucho material orgánico que podía destruirse y demás. Entonces estaban ahí viendo, a ver, montamos una pues disque cámara humidificadora que pues para poner objetos que estuvieran muy deleznables y que los metíamos ahí para que su cambio fuera paulatino, no que tuvieran un resecamiento rápido y se fueran a perder, ¿no? Entonces en esa cámara pues iban a parar muchos de los materiales y de los objetos, ¿no? Entonces pues contábamos además con todo el apoyo de los laboratorios de prehistoria, ¿no? Los laboratorios contaban con geólogos, contaban con químicos, con biólogos, y desde un principio pedí esa ayuda y empezaron a colaborar, ¿no? Entonces mandábamos las muestras allá, venían ellos a ver en algún momento para ellos mismos tomar ciertas muestras, en fin, colaboración que hasta el momento sigue, ¿no? Aquí está Aurora Montúfar. ¿Dónde andas, Aurora? Se levanta la manita. Ahí está, que es bióloga, egresada del Instituto Politécnico Nacional, ¿no? Que todavía está colaborando, hoy sigue colaborando con el equipo de Leonardo, en fin. Entonces, y otras más, ¿no? Norma Valentín, Óscar Polaco, o sea, una cantidad de especialistas, también geólogos, inclusive del departamento de Churubusco de Restauración, nos enviaron a una persona que hizo las primeras pruebas de pigmento, por ejemplo, ¿no? Alejandro Huerta. Él analizó algunos de estos pigmentos para poder tener una idea de ellos, en fin, sus características y demás. O sea, era todo un equipo multidisciplinario. Mientras tanto, por ejemplo, las compañeras de Nuhistoria hicieron una publicación muy interesante que se llama Corazón de Copil. Aquí reunieron toda la información en fuentes que había sobre Templo Mayor, que si Bernal Díaz había dicho que el templo era así, o sea, allí estaba, ¿no? Y así, de varios cronistas, de Sosomo, etcétera, ellas fueron reuniendo este material y ahí está una publicación importante en ese sentido, ¿no? Entonces, pues, como ven, tratamos de hacer este equipo multidisciplinario, no sé cómo se le diga ya, para poder entender ese universo, qué significaba, ¿no? Y entonces, en aquel proceso, prácticamente que duró 5 años, de 78 a 52, ¿verdad? Quizá un poco antes, pudimos en esos años excavar lo que era aquel edificio, darnos cuenta de sus etapas constructivas, darnos cuenta de sus dimensiones. El último edificio casi tiene unos 80, 82 metros por lado. Ahora con nuevas técnicas se está verificando precisamente, y con nuevos aparatos, estos elementos que hicimos en aquel entonces, ¿verdad? Y todo pues para saber qué era esto, ¿no? Entonces nuestra primera fase, que había sido aquella de recopilar la información de las fuentes escritas y del dato arqueológico, ya se había pasado, como ya lo vieron, a la excavación. Era nuestra segunda fase, excavar, ir recabando toda esa rica información que se nos iba ofreciendo, ¿verdad?, a los ojos. Los sacerdotes mexicas que habían depositado aquellas ofrendas no se imaginaban que, si las habían colocado en la época de Moctezuma I o de Moctezuma II, no sabían que iba a llevar Moctezuma III, que presumido, ¿no?, a excavar al lugar. Pero el hecho es que se estaba recuperando toda esta información valiosísima. Pero venía la tercera etapa, la interpretación, que a veces la interpretación va a durar muchísimo más en tiempo que el tiempo mismo que nos llevó a excavar, ¿no? Entonces, pues había que empezar los estudios, los análisis de estas cosas, ¿no? No los voy a atiborrar ya con datos así demasiados, pero solamente comentarles que muchas tesis salieron de Templo Mayor y siguen saliendo. Eso sí quiero comentarlo con todas sus palabras, es realmente un timbre de orgullo, pues, que el proyecto Templo Mayor es el que quizá en toda la historia de la arqueología mexicana ha publicado más, cerca de 400 fichas
bibliográficas, de todo, desde un catálogo, guías del museo, hasta tesis. Yo creo que se han presentado 30 y tantas tesis y vienen muchas más que ahora con el equipo de Leonardo, ¿no? Entonces, digamos que entre libros científicos, libros de difusión, reseñas, lo que ustedes quieran, el proyecto iba produciendo todo esto. Pero claro, también impactó a nuestros colegas que estudiaban lo mexica. Y entonces muchos de ellos empezaron también a interesarse y a basarse en toda esta información para poder hacer sus nuevas interpretaciones. ¿Por qué razón? Porque acuérdense que todo lo mexica está debajo de la capa de concreto de la Ciudad de México. No es fácil acceder ahí, salvo en un rescate, salvo en una cosa así muy esporádica, en fin. Ahora no, ahora teníamos la oportunidad de estar en el corazón de Tenochtitlan obteniendo toda aquella información, ¿no? Entonces, pues, como decía, pues, y más aún, muchos de estas publicaciones han obtenido premios, ¿no? Han obtenido premios tanto nacionales como extranjeros. Ya leí yo ayer, por ejemplo, lo de Leonardo, pero es necesario mencionar, por ejemplo, que Juan Román, que creo que por aquí anda también, por mencionarte, luego me pasas ahí está, una corta feria, ¿no? Pero él es antropólogo físico, hizo su tesis precisamente sobre niños. Hubo una ofrenda muy interesante que apareció con una serie de niños, ¿verdad? Seguramente degollados, en fin, y con vasijas que representaban a Tlaloc, y estaba además del lado de Tlaloc, ¿no? Entonces él hizo la interpretación de todos aquellos huesos y encontró conclusiones muy interesantes que le valieron el premio Juan Comas. Juan Comas había sido un gran maestro, un gran antropólogo físico, y se le dio el premio. Creo que fue el primer premio que se dio a alguien en el Templo Mayor, ¿no? Y a partir de ahí pues empezaron a llover, ¿no? A Leonardo ha recibido, ya no me acuerdo cuántos, ¿cómo se llama? Adrián Velázquez, que es especialista en conchas, en malacología, ha recibido también premio. Otra investigadora muy joven que ahora está en Tulane, ¿verdad?, que hizo una tesis sobre las prácticas mortuorias en el Templo Mayor, ¿verdad?, Jimena Chávez, también recibió premio. O sea que yo en lo personal, pues imagínense que un proyecto que está viendo uno, que está dando todos estos frutos, pues obviamente el orgullo, no sé si el orgullo es un pecado capital, pero si lo es, qué bueno y qué sabroso, porque realmente esas cosas se gozan de ver cómo están produciendo los compañeros. Al único que no le han dado premios a mí, pero bueno, me dieron el Colegio Nacional, eso sí. Tengo que agradecer aquí a la libertad por el saber, que es nuestro lema. Bueno, pero pasemos a otro aspecto. ¿Qué es lo que representa Coyolxauhqui? Ahora ya vamos a irnos centrando a ella. Ya hablé del contexto, porque Coyolxauhqui podemos estudiarla sola, sí, por ejemplo, desde el punto de vista estético, etc. Pero para entenderla tiene que ser en conjunto, por eso he hecho tanto énfasis en Templo Mayor, ¿no? ¿Qué es? Porque ella está asociada a un lado de ese templo, al lado de Huitzilopochtli, ¿no? Y resulta que corresponde o está relacionada con un mito muy importante, ¿no?, que nos da Sagún, en donde aparece, por ejemplo, el momento en que una diosa, Coatlicue, acuérdense de ayer, está en Tula, ¿verdad?, cerca de ahí, en un cerro, en Coatepec, cercano a Tula, dice esta crónica, y de repente va a recibir un plumón que estaba allí en el aire y lo guarda. Pero se han hecho, hasta donde yo conozco, 3 traducciones de este texto. Una de ellas es del padre Garibay, quizá la más antigua. La otra es de Miguel León Portilla. Y la última es de Alfredo López Austin. Les voy a leer precisamente la versión de Alfredo, porque considero que es, digamos, tanto pues ya viendo las otras dos y conociendo el náhuatl como él lo conoce, y además las fuentes y demás, y viendo ya todo lo que estaba a la vista sobre Coyolxauhqui y todo esto, pues creo
que está o es la más adecuada, ¿no? Entonces, dice así: y una vez, cuando barría, bajó sobre Coatlicue un plumón, como una bola de plumón. Coatlicue enseguida lo tomó y lo puso sobre su vientre. Ya que barrió, quiso tomar el plumón que había puesto sobre su vientre, ya no lo vio. Con esto se embarazó Coatlicue, y cuando los Ensohuiznagua, sus hermanos, ¿no?, vieron que, los otros hijos de la Coatlicue, cuando los Ensohuiznaguas vieron que su madre estaba embarazada, muchos se enojaron. Dijeron: ¿quién le hizo esto? ¿Quién la empreñó? Nos deshonra, nos avergüenza. Y su hermana mayor, Coyolxauhqui, les dijo: hermanos mayores míos, nos avergüenza, matemos a nuestra madre, la perversa que está preñada. ¿Quién le hizo lo que está en su vientre? O sea que no se creyeron lo de la plumita, ¿no? Le hicieron bien aquella plumita. Bueno, entonces, el hecho pues es que el mito se va dando y llega un momento en que estos iracundos hijos de la Coatlicue, ¿verdad?, comandados por Coyolxauhqui, deciden por fin pues ataviarse para la guerra y lanzarse al cerro de Coatepec para matar a quien según ellos los había afrentado. Y nos sigue diciendo López Austin: y así los Ensohuiznaguas se pusieron de acuerdo, resolvieron esto, que matarían a su madre debido a que los había avergonzado. Se obstinaban mucho, se enojaban. Coyolxauhqui, como si se extremara su corazón, mucho incitaba, enardecía a sus hermanos mayores para que mataran a su madre, ¿no? Y avanzan, empiezan a avanzar. La Coatlicue está aterrada, ¿verdad?, embarazada, ve cómo avanzan aquellos escuadrones armados, ¿no? Empiezan a subir por el cerro y de repente Huitzilopochtli, que es el que está en el vientre, no sabían con quién se estaban poniendo, con el dios de la guerra, dios solar y guerrero, ¿verdad? Entonces agarra y le dice a la madre: no, digamos, no te preocupes, yo te voy a defender, ¿no? Y entonces, cuando estos Ensohuiznaguas comandados por Coyolxauhqui ya llegan, ¿verdad?, para matarla, Huitzilopochtli nace. Aquí es importante poner atención en algunas cosas. Nace y con un arma fundamental, ¿no?, que es la Xiuhcoatl. La Xiuhcoatl es, digamos, la serpiente de fuego, ¿no? Esa serpiente de fuego, ¿cómo podemos entenderla? Pues es, a mi juicio, y hay otro investigador también que lo había comentado, Corona Núñez, es el rayo matutino. Huitzilopochtli es el dios solar. Entonces, cuando nace, cuando es parido por Tlaltecutli, por la tierra, por el oriente, lanza el rayo que disipa la noche, que disipa las estrellas, etcétera, ¿no? O sea, esos rayos solares los que van, esa Xiuhcoatl, esa serpiente de fuego, la que va a ser el arma fundamental contra los poderes de la noche, representados en la deidad lunar Coyolxauhqui y sus hermanos, los Huiznagua, conforme a la interpretación que también ha hecho Edward Seller, ¿no?, un gran investigador alemán, ¿no? Entonces, se arma con esto Huitzilopochtli y empieza a agredir a sus hermanos, los corretea, los hace dar vueltas, 4 vueltas, en fin, y demás, pero vean lo que hace con la instigadora, con Coyolxauhqui, ¿no? Enseguida hendió con ella a Coyolxauhqui y luego rápidamente la decapitó. Su cabeza quedó allá, en el extremo del Coatepec, y su tronco vino a caer al pie, cayó haciéndose pedazos. En distintas partes cayeron sus brazos, sus piernas, su tronco. O sea, esto es lo que encontramos allí. Es decir, esta diosa, recuerden, ahorita la vamos a ver, desmembrada, decapitada, ¿verdad? Y algunos estudiosos de las religiones dicen que en general la decapitación, ¿verdad?, y el desmembramiento se relaciona mucho con la luna, con el elemento lunar, porque es el astro que se divide en fases, las fases de la luna, medio menguante, completa, en fin, ¿no? El sol no, el sol por lo general está entero,
completo, ¿no? Con toda su carga de vitalidad, etcétera, ¿no? Entonces, el mito nos está relatando eso. ¿Qué es lo que hace el mexica? Cuando hace su templo mayor, lo divide en estas dos partes, ¿no? Tlaloc, la fertilidad, la agricultura, ¿verdad? Y el otro, el elemento solar y de muerte, la guerra, ¿no? Y allí instala a la Coyolxauhqui. ¿Por qué? Porque va a reproducir todo el mito en ese lugar, ¿no? Todo aquel mito que les había llegado ya por tradición, lo iban a reproducir ahí, pero no solo eso, iban también a representarlo anualmente. Entonces, en la fiesta de Panquetzalistli, dedicada a Huitzilopochtli, volvían a repetir lo que había ocurrido, como dicen los historiadores de religiones, in illo tempore, ¿no? El mito que había ocurrido en illo tempore, volvían a reproducirlo. Y entonces era interesante ver cómo en esa fiesta de Panquetzalistli, cada año, ¿verdad?, bajaban, como dicen las crónicas, los sátrapas y demás, ¿verdad?, y iban dando vueltas por algunas partes de Tenochtitlan, combatían contra los del barrio de Huiznagua, que era un barrio mexica, digamos, ¿verdad?, se daban duro y demás, y regresaban. Pero ¿qué ocurría al regresar? Que empezaban a subir a los prisioneros, esclavos, o sea, los subían en ringlera a la parte alta de ese lado de Huitzilopochtli. Se les extraía el corazón, que era la víscera que iba a alimentar al sol, ¿verdad? Y el cuerpo, al parecer, era arrojado desde allá arriba, es decir, arrojado y caía exactamente sobre la escultura de Coyolxauhqui, que estaba exactamente en el centro de la gran escalinata, ¿no? Entonces, con buen tino, me imagino los sacerdotes, ¿no? Así como hacemos ahora, ¿no? 1, 2, 3, se, ome, yey, y va, ¿no? Y caía allí, y los guerreros que habían participado en la captura de aquel guerrero que estaba ahí ya tirado, lo desmembraban sobre la diosa desmembrada, ¿no? Era todo el ritual que se celebraba, y entonces ya se llevaban, y pues el que seguía, ¿no? Entonces, como ustedes ven, está muy rico, muy lleno de contenido, ¿no? Todos estos hallazgos arqueológicos, no es nada más un templote allí, y bueno, sino que hay toda una serie de elementos relacionados allí. Vamos a pasar, ¿dónde? No te me duermas, ya, le aprieto acá, a ver, sí, no, porque si no ya, puro wiri, ya vamos a ver aquí estas cosas. Bueno, allí alcanzan ustedes a ver los más grandecitos de ustedes, como mi amigo Juan Soda se habrá de acordar, que, bueno, lo veo acá, cómo se presentaba el área por investigar, en donde vemos el Museo Etnográfico. Ahí alcanzan a verlo, donde estaba la maqueta de Marquina, etcétera, ¿no? Lo que ven a su izquierda son parte de los vestigios del Templo Mayor. Era lo que Gamio había excavado y que había sido ampliado un poco también por Hugo Muedano y por Elma Estrada Balmori, ¿no? Pero ahí vemos la apariencia que presentaba. Ven ustedes la gente asomándose por una de estas cosas como de gallinero, que era lo que protegía a la zona allí en la calle de Seminario y la que daba también vuelta, ¿no? Bueno, aquí vemos el equipo original, o sea, los compañeros que entraron para el rescate, el salvamento, cuando se hace el hallazgo, ¿verdad? Y aquí están, algunos de ellos se incorporaron al proyecto Templo Mayor, como Paco Hinojosa, como Memo Aguja, pero vean ustedes, si no me equivoco, el que está a la izquierda, allá arriba, junto a Carmen, otra compañera arqueóloga, que es, creo, Felipe Solís, si mal no recuerdo, y Felipe Solís era mexiquista, o sea, su especialidad eran los mexicas, ¿verdad? Y entonces, él es el que va a interpretar el monolito, es el que viendo aquello, dice, esta es Coyolxauhqui.
Hasta ese momento esta deidad no era muy conocida, se mencionaba por algunos investigadores, se mencionaba obviamente en las fuentes como ya hemos visto, en fin, pero no era una deidad así que tuviera una gran presencia. A partir de aquí, bueno, ya explotó aquello, y él es el primero que menciona y dice, no, las características son las que relatan sobre Coyolxauhqui, ¿no? Y empieza pues a interpretarse, a ver eso, ¿no? Aquí está ese equipo de salvamento, allí sobre la piedra, haciendo su trabajo, ¿no? Aquí es cuando viene la visita presidencial, ahí ven a Jolopo, bueno, perdón, a José López Portillo, y el que está explicando es un gran prehistoriador, José Luis Lorenzo, a quien se debe la creación de los laboratorios de prehistoria, ¿no? Con lo cual se dio un buen avance en la arqueología. Está ahí con ese palo mostrando lo que creo que allí es la cabeza del húmero, ¿verdad? A López Portillo no sé si entendería mucho, pero por lo menos ahí está Raúl Martín también, en fin, pero y a partir de ahí, por cierto, era un tormento, porque todo presidente, rey, o no sé qué, que llegaba a México, primer ministro, etcétera, pues, no, que vaya a ver las excavaciones, total estaba a un lado de Palacio Nacional. Entonces, allí tuve que ver todas las corrientes políticas. Por ejemplo, de Francia fue Giscard d'Estaing, que era de derecha, pero fue Mitterrand, que era de izquierda, siempre balanceando la cosa, ¿no? De España igual, fue Suárez y, bueno, fueron los reyes de España, que por cierto les cuento una anécdota. El día que me dicen, oiga, van a venir los reyes y queremos que vaya a ver el templo, dije, ay, en la torre, ¿cómo les digo que ellos destruyeron todo esto, man? ¿No? Entonces, pues bueno, no sé si los aplausos son para los reyes de España o para mí, pero entonces no dormí esa noche, ¿no? Entonces, digo, ¿cómo les explico a estos cuates que, bueno, pues ya llega el día, ¿no? Fue una visita en la noche, ¿no? Y entonces llegó el rey, llegó doña Sofía, que por cierto tenía estudios de arqueología, él no, pero ella sí hacía preguntas que son muy nuestras, ¿no? De, oiga, profesor, ¿y cómo es la estratigrafía? Pues eso no nos lo usa cualquiera, son términos más arqueológicos, ¿no? De geología, en fin. Y entonces, bueno, yo empiezo a recorrer, les muestro la arquitectura que en ese momento estaba a la vista, habíamos preparado un salón con objetos destacados, en fin, miren esto, otro, hasta que llega el momento, pero ya había yo pensado cómo salir del apuro. Y les digo, bueno, miren, como ustedes saben, todo esto fue destruido por España, ¿no? Ya ven sus majestades cómo eran estos Austria. Austria era la anterior familia reinante en aquella época, ¿no? Estos ya eran Borbones. Así que el rey soltó una carcajada y es pues un tipo bastante simpático, pero ella muy inteligente y muy conocedora de estas cosas. Bueno, el boom que se armó fue impresionante, ¿no? Allí ven, por ejemplo, es la diosa de la luna, ahí vuelve a aparecer Jolopo, ahora ya creo que se cansó y se agachó, Lorenzo sigue con el palo aquel enseñando la piedra, ¿no? A la derecha ven ustedes una opinión de don Ignacio Bernal, un gran arqueólogo, fue maestro mío en una clase. Puede no tratarse del dios azul, dice Ignacio Bernal. Pues no era el dios azul, ¿no? Pero lo curioso es lo que van a ver ahora. Vean, hay dos fotos ahí. En la foto grande, ven ustedes a Coyolxauhqui, ¿verdad? Pero el encabezado era de otra cosa, pero viene muy a tono, vean lo que dice. Rindióse el barrio rebelde tras implacable ataque del ejército. O sea, el combate, ¿no?, entre los de Huiznagua y los contra los de Huichilopochtli y todo aquello que nos relataban, pues sin querer allí quedó, ¿verdad? Rindióse el barrio rebelde, pues sí, después de que descuartizaron a esta pobre dama, ¿no? Pero bueno, tenemos en Templo Mayor los tomos de los periódicos que salían. Hubo, por ejemplo, columnas que surgieron. Yo recuerdo, había una dama
Teresa Gómez Montt, que trabajaba, creo que era en el Excelsior, Novedades, algo así, y tenía una columna que se llamaba Tenochtitlan Informa. Entonces diariamente era la llamada, ¿qué salió ahora? Pues no te digo porque ya estás mucha lata. Entonces, bueno, pero era una forma de difundir un trabajo arqueológico. Entonces, hasta columnas diario durante años en el noticiero de Jacobo, por ejemplo, salían diario con Virginia Lemaitre, que venía a ver, y bueno, mira la ofrenda, qué sé yo, ¿no? Bueno, aquí fue un hallazgo muy peculiar, porque hay dos ofrendas en Templo Mayor que difieren un poquito de la gran mayoría, más de 200 ofrendas se han encontrado y se siguen encontrando, ¿no? Ya mañana verán. Una de ellas era a la mitad de la escalera, atrasito de Coyolxauhqui, había una cámara, la cámara 1, en donde se encontró esta pieza. Esta pieza tiene como de este tamaño, ¿no? Es un bloque enorme de piedra verde, ¿verdad? En donde vemos precisamente la representación que López Austin ha interpretado como Mayahuel, y también ha habido estudios posteriores, digamos, que coinciden, ¿no?, en eso, como el de Francisco Rivas, que está aquí presente, en donde ven en esta figura los rasgos, pues, de esa deidad también tan importante, ¿no?, relacionada con el pulque y demás. Resulta que la piedra salió, sobre todo en el rostro, estaba fofa, o sea, ustedes hacían un poco así y se hundía. Entonces se le dio un tratamiento especial y se envió a aquella cámara de refrigeración para darle su tratamiento y demás, ¿no? También hay otra pieza de madera con un cráneo muy interesante que está exhibido, pues, en el Templo Mayor, ¿no? Ahí está el momento en que se le va a empezar ya a aplicar todo el tratamiento a la pieza, igual que a Coyolxauhqui se le dio un tratamiento con, digamos, silicones, pero tenían otros nombres más especializados en ese momento, ¿no? Ya nos tocó excavar ya de la ofrenda 6 en adelante, en donde iban apareciendo elementos como esto, todavía con su pigmento original, con sus incrustaciones en los ojos. En la otra figurilla pueden ver el keshkemel que ella porta y demás, ¿no? Eran, digamos, de las primeras piezas que se empezaban a encontrar, esta magnífica imagen de esta deidad, ¿verdad? También con la nariguera lunar relacionada al pulque, en fin, ¿no? Empezaban ya, pues, todos estos materiales a emerger a través del proceso excavatorio. Aquí vemos la ubicación de la pieza, y atrás de ella no se alcanza casi a ver, pero estaría esa cámara 1. La otra cámara está también a la mitad, pero del lado de Tlaloc, que es, como yo les decía, lo que diferencia un poquito estas dos ofrendas de las demás, ¿no? Resulta que estas dos cámaras tienen un pequeño túnel que lleva a ellas, ¿no? En los dos casos, en el centro, ¿no? Eso me ha hecho especular que a lo mejor, no puedo afirmar nada, pero que a lo mejor es un intento del mexica de querer crear estas cuevas que ya quizá por tradición venían desde Teotihuacán. Acuérdense que Teotihuacán, en los edificios como la Pirámide del Sol y ahora en la Ciudadela, se han encontrado estos túneles de gran tamaño, ¿no? Hechos allí, y que tienen también todo un significado, ¿no? Entonces, quizá aquí se trataba precisamente de reproducir esas, en este caso, pequeñas cuevas en cada una de estos edificios, ¿no? De Tlaloc, de Huitzilopochtli, ¿no? No es que esté cargando la piedra, pero Lourdes Cue, que me preparó esto, me dice, no, es que estás muy guapo. Bueno, digo, cualquier foto, ¿no?, lo hubiera podido poner, pero bueno, vean ustedes, algo interesante, allí ven a Coyolxauhqui a la izquierda, y vean ustedes ese canal que pasa allí, ese drenaje, es el de Batres, aquel que Batres intervino en 1900, ¿verdad?,
Y vean ustedes, pasó a 70 centímetros de la pieza. Yo creo que de darle, la hubieran roto, no hubiera podido ser detectada por los de luz y fuerza, ¿no? Pero ahí ven, atrasito de la escultura, ven una como madera, y ahí es donde está esa cámara 1, al frente ven una oquedad, es la ofrenda 6, ¿no? Y notan las diversas etapas constructivas, también atrás, rotas por el drenaje de 1900, ¿no? Digo, una arqueología de carácter urbano como esta, pues está uno atenido a eso, a que llegan cables y cosas, ¿no? Aquí está la representación en el Florentino del mito del nacimiento. Primero ven ustedes a Coyolxauhqui, a Coatlicue, allí que ya ha parido a Huitzilopochtli, lo ven ustedes allá acostado, porta la Xiuhcoatl, la serpiente de fuego en sus manos, ahí ven la cabecita de serpiente, después de aquel lío de faldas, bueno, de faldas de serpiente, porque la Coatlicue, pues eso significa, como nos lo comentó ayer Leonardo. Y acá ven el combate, ¿no? Ahí está precisamente el cerro de Coatepec, con su símbolo arriba, la serpientita, y el combate entre Huitzilopochtli contra los Huiznagua, que de cierta forma eran sus hermanos, ¿no? La cabeza de Coyolxauhqui a mitad ya decapitada y abajo el cuerpo desmembrado, ¿no? También hay esta representación que hace Cortés, manda hacer este plano, el cual se va a mandar junto con la segunda carta de relación, y se va a publicar en Nuremberg, en Alemania, en 1524, o sea, un momento muy temprano, pero hay un error en la forma que representan el centro de este plano. El plano, acuérdense, es todo Tenochtitlan, ¿verdad?, con el lago alrededor, ¿verdad? Pero le dan gran relevancia a la parte del centro porque también la está describiendo Cortés. Y entonces ponen el templo mayor, que ustedes pueden observar allí con sus dos escaleras, en fin, sus características, y aquí, ¿verdad?, las dos escalinatas, ¿verdad? Pero vean esta figura decapitada, que posible, y además en la posición en que está, aunque claro, debería estar un poco más para acá en todo caso, pero vean ustedes que representa quizá a Coyolxauhqui. Hay estudios que se han hecho de esto, como el de Madame Pouligny, que trata también de estas figuras. Pero digo que hay un error, porque el original parece que fue hecho de este dibujo, digamos, de Tenochtitlan, fue grabado en madera. Nada más que se acostumbraba que partes muy destacadas de lo que se estaba haciendo se hicieran aparte. Y entonces parece ser, es una interpretación, que la parte central, que tenía tantos detalles, se hace aparte, pero al momento de ensamblarla con todo el plano, la ponen al revés. Entonces, si ustedes ven este plano, el templo mayor está colocado al oriente y no viendo al poniente, ¿no? El Tzompantli, que lo vemos aquí, ¿verdad? El Tzompantli, que se menciona que estaba frontero al templo mayor, debería, digamos, estar precisamente hacia el poniente, y aquí aparece hacia el oriente. O sea, que hay otro Tzompantli también a un lado que se puede ver acá, vean, ¿no? Muy similar a este, aunque este es el Huey Tzompantli, el gran Tzompantli, y esto que creemos también haberlo encontrado en las excavaciones con el edificio B, que tiene una serie de cráneos esculpidos decorando este edificio, y se han encontrado ofrendas, ¿no? Entonces, igual, este está al norte, debería estar acá si invertimos esto. Si se invierte, ¿verdad?, entonces van a ver que todo encaja perfectamente, todos los elementos sí van encajando en su verdadera posición, ¿no? Bueno, se han encontrado hasta el momento 6 Coyolxauhquis. Esta es quizá una de las primeras, es aquella piedra maravillosa, grande, que está en el Museo de Antropología, ¿verdad?, con la deidad decapitada, ¿no? Aquí tienen esta escultura, pues, que la muestra,
y fue encontrada a principios del siglo XIX, ¿verdad? En un convento donde la abadesa Travieso, así se apellidaba, no sé si lo fuera, pero la monjita así se apellidaba, finalmente va, por suerte, no la enterró o algo, sino que la pone a disposición para que se la puedan llevar, y es una también de las primeras piezas que va a parar al museo, ¿no? Abajo tiene estos elementos que pueden ver aquí, ¿verdad? O sea, también con esta indicación, ayer nos mostraba Leonardo cómo la Coatlicue abajo tiene toda una representación de una Tlaltecutli, por ejemplo, ¿no? O sea, que aunque no estuviera a la vista, se grababan estos elementos, ¿no? Aquí, ya colocada en el museo, y ahí dice que es Tlahuizcalpantecutli, pero bueno, en esa época no. Otra es la que se encuentra en el Peabody Museum de Harvard, en donde es esta cabecita también con los ojos, como ven, cerrados, ¿verdad? Su distintivo, lo de los cascabeles de oro en las mejillas, ¿verdad? Es una pieza de unos 14 y pico centímetros, ¿no? No es muy grande, pero sí muy significativa. Vea que trae los mismos adornos de la diosa en los pelos, ¿no? Esta es otra que se encontró debajo de la gran Coyolxauhqui encontrada el 21 de febrero de 78. Esta, como ven, igualmente carece de la cabeza, sus brazos y piernas están muy separadas del tronco, ¿no? Y corresponde a una etapa inmediatamente anterior del Templo Mayor. Hemos considerado que la etapa donde apareció la gran Coyolxauhqui, lo que todos conocen ya, que provocó todo esto, esa pueda pertenecer a la etapa 6, digamos que es una etapa en grosso modo que le corresponde, a la etapa 4B, que es la que corresponde a Axayácatl, ¿no? La etapa 6 va a ser posterior y va a corresponder a otras deidades. Otros fragmentos que encontramos sueltos de la diosa, vean ustedes ahí, un pie se identifica muy claramente en la porción más pequeña, ¿verdad? Parte del penacho. Y algo interesante, en la pieza mediana, a la derecha arriba, tienen precisamente un acomodardo que entra por el costado de la diosa, ¿no? Hiriéndola. Aquí tenemos, como decíamos, esta etapa 4B, que más o menos podríamos ubicar alrededor de 1470, más o menos por ahí, para que tengan ustedes un referente cronológico. Aquí vemos la piedra en sí, una andesita, y después los colores. Ya desde el principio se habían tratado de detectar estos colores, ya desde los primeros reportes de salvamento, o sea, después ya con el proyecto, etcétera, pero sí necesitábamos un trabajo más dedicado, ya viéndolo así que con lupa cada uno de los poros de la pieza, y finalmente la reconstrucción del colorido fue ¿no? Ya mañana ustedes van a ver también la otra dama, cómo se tuvo mucha precaución en esos aspectos, y todo el equipo de Leonardo, sobre todo de restauración, hizo un trabajo impresionante. Casi, creo que más de un año duró la limpieza de la parte superior de la piedra para luego ya hacer los análisis respectivos, ¿no? Pero bueno, aquí tienen una idea de cómo estaba pintada, ¿no? Los detalles son maravillosos, o sea, es una escultura realmente impresionante. Por cierto, vean esta mano con las marcas aquí, y muy al principio de la excavación, de repente, en una revista de estas de modas y demás, una dama escribe y saca esta foto y dice: lectura de la mano de Coyolxauhqui. Como era muy al principio de la excavación, no se había divulgado mucho lo del mito en que quieren matar a la madre y la decapitan y la chicotean. Bueno, entonces dice, pues es una diosa. Entonces dice, leo en la mano que es una buena mujer, nada más imagino, y que no sé qué, o sea, bueno, ya saben lo que son esas cosas, ¿no? Bueno, las caricaturas, hubo una cantidad de caricaturas allí,
que fueron apareciendo, ¿no? La diosa salía por todos lados y demás, y una muy interesante es esta, ¿no? Parangoneando el niño, acuérdense del dibujo en la Capilla Sixtina, ¿no? De Dios y Adán, ¿no? En que está, pues allí también la diosa y el niño pues están. Y después las silicones para Coyolxauhqui, vean ustedes que, claro, empezó a divulgarse que se estaba aplicando una serie de productos y bueno, allí la ponen ya muy, ¿cómo diría yo? Bueno, ustedes ven, ¿no? Como se ve ahí, ¿no? Entonces, y la repercusión pues sigue ya en otro aspecto. En el académico, como les digo, pues maravilloso en cuanto a toda la información que ya produjo toda la excavación y sigue produciendo. Pero en aquel momento empieza a aparecer por todos lados, ¿no? Que si un sello, que si el billete devaluado de allí. Pero en el billete, por cierto, aparecían 5 piezas del Templo Mayor. Vean ustedes el caracol de piedra, ¿no? Atrasito ven el Templo Mayor mismo con sus dos, ¿dónde anda? Acá, con sus dos adoratorios, el caracol, la figura, inclusive aparece el cascabel de oro, aquí, ¿verdad? Y ya ni me acuerdo qué otra por ahí, bueno, aparte de Coyolxauhqui, obviamente, que es la del centro, ¿no? O sea, son estas repercusiones que van teniendo. Yo recuerdo cuando la tumba de Tutankamón, bueno, yo no recuerdo, sino supe por lecturas, que la tumba de Tutankamón, como había de todo, ¿verdad? Parece que hasta los cigarros Camel, ¿se acuerdan? El camellito con una pirámide atrás, pues venía de por allá, en fin, no sé. Y finalmente, pues vean esto. Esto es una maravilla, no por la espalda, sino por el grabado de la diosa en esta dama que estaba protestando por la lucha femenina. Lo malo es que escogió un mal símbolo, porque pues, es la mujer chicoteada por la presencia solar, ¿no? Desmembrada, muerta y demás, ¿no? Pero, como ustedes ven en el imaginario colectivo, también se da una presencia. Pero claro que esto nos interesa como antropólogos, pero claro que lo que más nos interesa como arqueólogos es todo el contenido, todo lo que ha podido proporcionar a lo largo de estos años toda esta investigación que, como digo, pues hoy sigue. Y para que vean que sigue, ustedes mañana van a poderlo constatar cuando vean lo último que se ha encontrado con Tlaltecutli en la voz de quien encabeza ese equipo, que es Leonardo López Luján. Muchas gracias.